La noche olía a canela caliente, barniz nuevo, y a ese brillo artificial que solo existe en los salones de un club social cuando han pulido el piso hasta hacer que refleje, como un lago negro, las lámparas de cristal. Era 23 de diciembre, y el brindis de fin de año, de Grupo Villaseñor, había reunido a 400 personas en el salón principal del Club Pórtico, en San Pedro. Había guirnaldas altas, una piñata de 7 picos suspendida como una estrella privada y un piano de cola con un teclado que parecía nieve. Los meseros, con guantes blancos, iban y venían silenciosos como relojes. Yo llevaba un vestido azul medianoche y el cabello recogido en un moño simple, no por modestia, por estrategia. Una nuca despejada muestra que nadie te atrapa por detrás. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. Señora Inés, su mesa es la 3, frente al estrado, me dijo el jefe de meseros, señalando con una sonrisa milimétrica. La mesa 3 era la familia, papá, con el traje tuxedo que le afinaba la soberbia y una flor roja en la solapa. María Fernanda, su esposa desde hace 5 años, cubierta de lentejuelas doradas que la hacían brillar como un trofeo. Mis hermanos, Diego, que siempre mira como quien aprende, y Sofía, que parecía una postal en blanco. Había también un sitio vacío, que intuí reservado para cierto invitado sorpresa, que mi padre presumía desde hace días. Me senté en silencio, como si la silla tuviera memoria de mí. «Llegas a tiempo», dijo papá, sin mirarme. «Ya vamos a comenzar». Asentí. Bajo la mesa, sentí la vibración seca de mi teléfono. Recordatorio, 21:45. Llamada Becerra. Instrucción de disburso. Lo silencié. No era el momento, todavía. En el estrado, un árbol de Navidad corpulento parecía sostener el techo. El logo del Grupo Villaseñor, 3 líneas que simulaban una corona, brillaba en una pantalla, detrás del atril. La orquesta afinaba un villancico cuando papá subió con una seguridad ecuatorial, de esas que hacen subir la temperatura a pesar del aire acondicionado. Querida familia, colegas, proveedores y amigos. Su voz llenó el salón con la práctica, del que ha mandado toda su vida. Este ha sido un año decisivo. Cerramos proyectos, abrimos mercados y, sobre todo, confirmamos que en los Villaseñor la lealtad es un valor no negociable. El murmullo aprobó como si se tratara de una misa. Vi a María Fernanda entrecerrar los ojos, esa forma suya de sonreír, sin comprometer ningún músculo. Vi a Diego mover el pie bajo la mesa, nervioso, y a Sofía corregirse el labial en el reflejo de una cucharilla. Y vi a 3 directores que me han visto crecer, y hoy fingen no conocerme. Todos los salones huelen a mentira cuando alguien está a punto de decir algo definitivo. Hay decisiones que deben tomarse en público, continuó papá, para que nadie se confunda. La familia es la empresa, y la empresa es la familia, el Lissi. Pianista, sin que nadie se lo pidiera, dejó de tocar. Una pausa respiró por los 400 pechos del salón. Entonces papá giró hacia mí con la disciplina de un verdugo. «Inés», dijo, y la S se deslizó como una hoja. «A partir de hoy no eres bienvenida ni en la reunión de esta noche ni en las instalaciones del grupo. Tus opiniones, tus gestiones personales y tus ausencias han sido una falta de respeto. Esta es la casa de los leales. Levántate. Te vas». Hubo un sonido que no supe si fue el choque de una copa contra otra o el corazón de alguien que se partía. Una mujer, en la mesa de proveedores, se llevó la mano a la boca, como si yo fuera un vaso que se cae en cámara lenta. Diego se enderezó, a punto de decir algo. Sofía me miró suplicando que no hiciera de aquello un incendio. María Fernanda apretó el brazo de papá con los dedos finos, como quien domestica un caballo. Los directores en la mesa 5 cruzaron, la mirada que siempre cruzan los hombres que se protegen de la vergüenza ajena. Yo no me moví. Observé el borde del mantel,
los hilos perfectos. 20 años de cenas, discursos, reuniones, cláusulas. 20 años aprendiendo a leer el poder, detrás de una sonrisa. Recordé a mi madre doblando las servilletas en triángulos que parecían montañas, y su voz dulce diciéndome que la altura se alcanza en silencio. Todavía no. No aquí. Rafael, dije, y la formalidad le devolvió su nombre. ¿Estás seguro de que quieres convertir esta noche en un acto público? Esto es público, replicó, porque la lealtad se honra en público. Ya te explicamos las condiciones. Ya te ofrecimos una salida digna. Te vas. Las condiciones. Firmar una carta de agradecimiento por los años en el área de proyectos, un puesto ornamental que él me había asignado para mantenerme cerca. Renunciar a cualquier participación presente o futura y aceptar un fideicomiso mensual que pudiera cortar cuando quisiera. La salida digna. Marcharme con un cheque y aceptar el papel de hija buena que sonríe en las fotos. Sentí, más que escuché, el desplazamiento del jefe de seguridad hacia el borde del salón. Ortega. Me había enseñado a manejar a los 15, en el estacionamiento de la planta norte, cuando papá distraído se creyó generoso. Ortega me miró con una súplica profesional. Dime qué hago. No hagas nada, le dije con los labios, sin voz. Me puse de pie con un cuidado quirúrgico. El brillo del piso devolvió mis tobillos descalzos por un microsegundo. El tacón volvió a apoyar. Tomé mi clutch. Miré a papá a los ojos con la calma que desarma. Si alguien buscaba lágrimas, tendría que buscarlas en otra temporada. Alguien tosió. Otra copa sonó. El árbol de Navidad no se movió. Tú decides, Rafael, dije. Y yo también. María Fernanda hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca que no existe. Por favor, Inés, susurró, demasiado cerca del micrófono. No hagas de esto un espectáculo. Un espectáculo, pensé. Cuánta ironía. El espectáculo era él, no yo. El espectáculo era la palabra hija, dicha como sentencia. El espectáculo era una dinastía acostumbrada a que la obediencia se sirviera en charola plateada. Yo, en cambio, iba a servir algo distinto, pero no frente al árbol, no en su estrado. La seguridad te acompañará a la salida, dictó papá, firme, y hubo quien aplaudió. Aplaudir es la forma más barata de pertenecer. Ortega se acercó con una destreza hecha de años. Puso a un lado el brazo como quien abre una puerta para una reina que no sabe que es reina. Le sonreí. Cruzamos el salón con los ojos de todos, siguiéndonos como drones. A medida que avanzábamos, oí frases secas. ¡Qué vergüenza! Se veía venir. Así es, don Rafael. Mano dura. ¿Y ella qué habrá hecho? Nadie sabía. Y esa ignorancia era la música más perfecta que yo había escuchado en mucho tiempo. Desconocían mi patrimonio, desconocían mis firmas, mis poderes, mis nombres legales. Desconocían que, a 2 horas de esa entrada triunfal al salón, en silencio y por correo seguro, 3 bancos habían confirmado lo que yo llevaba planificando 6 meses, que a veces la lealtad se impone con una pausa. Con la pausa de un botón que dice suspender, el aire frío del vestíbulo me golpeó con el olor a pino real y piso encerado. La recepcionista me miró como se mira a alguien que sale de una cirugía improvisada. En la puerta giratoria, el mundo volvió a su eje. Afuera, el viento de diciembre sacudía las palmeras altas del estacionamiento y hacía sonar las luces como si fueran campanas de hielo. El cielo de San Pedro parecía un papel carbón manchado de luces. ¿Está bien, señorita Inés?, preguntó Ortega, ya sin protocolo. Estoy, le respondí, y no era una respuesta, era una promesa. Caminé hacia mi coche, una Jaguar XF negro, ese tipo de elegancia que no necesita presentarse. La carrocería reflejaba parcialmente las guirnaldas del pórtico, como si la Navidad no supiera si creerse a sí misma. Abrí, me senté, cerré la puerta. El silencio me abrazó como una catedral.
Mi teléfono vibró otra vez, puntual como un latido. 21:45. Becerra. Privado. ¿Confirmas ejecución? Asunto. Fideicomiso 2739 AL. Instrucción de no dispersión temporal. Texto. Con base en la cláusula 9.4 y 14 bis de los lineamientos de operación y en mi carácter de presidenta del Comité de Beneficiarios y cofiduciaria designada, solicito la suspensión temporal de todos los desembolsos extraordinarios y no vinculados a nómina hasta nueva instrucción. Leí 2 veces, como si el tiempo pudiera estirarse cuando uno quiere. Vi mi nombre, formal y sin maquillaje, con esa contundencia que solo tienen las firmas que no se heredaron. Inés Villaseñor Quintero. Ese segundo apellido, el de mi madre, era el que me ponía la espalda recta. Me mordí el interior de la mejilla, un hábito de guerra. La pantalla mostró otra notificación, escalofriantemente sincronizada. 21:46. Fideicomiso. Fundación Esperanza Natural. Orden de dispersión de donativos de fin de año. Monto. 18.350.000 MXN. Estado. Programado para 24 de diciembre. 0900. Y luego otra. 21:47. Tesorería. Grupo Villaseñor. Vía proveedor. Programación de pagos proveedores. Q4. Monto. 63.000 LOPOL MXN. Estado. Listo para dispersión 26 de diciembre. 08:30. María Fernanda, la mujer que intentó borrar a mi madre con fragancias y un apellido a modo, había repetido muchas veces en comidas privadas que la fundación hace a la familia querida. Esa forma literaria de decir que los donativos se reparten como confeti con fotos y listones. Papá adoraba repartir sobres en Navidad, recibir el aplauso que no cuesta y comprar silencios. Los proveedores, por su parte, eran la sangre discreta que lubricaba los engranes del grupo. Si uno retiraba la sangre, el engrane protestaba. Si uno la postergaba, el motor tosía. Si uno la suspendía en el tiempo exacto del orgullo, el orgullo aprendía a tragar saliva. Una mano golpeó el cristal del copiloto y me sacó del cálculo. Diego. Sus ojos oscuros, llenos de ese miedo apenas. Doméstico que se hereda de generación en generación cuando el apellido es un uniforme pesado. Súbete, le dije, desbloqueando el seguro. Entró y cerró la puerta con suavidad. Se quedó mirándome, respirando con rapidez. Afuera, el aire seguía moviendo las luces. Por un instante, pensé que el mundo podía ser hermoso si uno aprendía a mover las cosas que de veras se mueven. No debió hacerlo, dijo Diego, clavando la mirada en el tablero. No así, delante de todos. Lo hizo porque así entiende el poder, dije, en público, con aplausos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, casi un niño. Tenía 26, pero bajo la lámpara del estacionamiento parecía el que me pedía que leyera un cuento y me prometía que no se iba a dormir. No respondí al instante. En la pantalla, el correo de Becerra seguía abierto, brillante como una navaja. ¿Confirmas ejecución? El dedo me punzó la yema con la memoria de todo lo que había sido necesario para llegar ahí. 6 meses de estudiar estatutos como si fueran poemas. Asesorías discretas con abogados de voz cansada. Reuniones con Becerra en salas sin ventanas, con café que parecía medicina. Reconstruir las rutas del dinero que se había vuelto costumbre. Y, sobre todo, un silencio tan disciplinado que dolía la mandíbula. Voy a enseñarle a respirar, dije por fin. Y a todos. Diego frunció el ceño. No entiendo. No necesitas. Solo prométeme que, cuando esto se ponga ruidoso, tú vas a elegir la verdad, aunque te dé miedo. Te lo prometo, dijo, con esa lealtad tímida que a mí me rompe y me arma a la vez. Miré otra vez la pantalla. El asunto, la cláusula 9.4. El 14 bis, mi nombre. Recordé a mi madre, la noche en que me confió la caja fuerte del estudio y dijo: no abras nada hasta que aprendas a perder y a ganar sin que te cambie la voz. Recordé el acta notarial donde, hacía 4 años,
Me habían nombrado presidenta del comité de beneficiarios, un título que papá consideró decorativo, como si la palabra presidenta fuera un centro de mesa. Recordé cada vez que en una sala de juntas me dijeron «qué buena observación» y movieron mi idea a la boca de otro. Recordé el exacto punto en el que una mujer aprende que su paciencia es un arma de relojería. ¿Qué significa enseñar a respirar? Diego insistió, acaso presintiendo la placa tectónica a punto de desplazarse bajo nuestros pies. Que hoy se acaba la costumbre. Respondí. Levanté el teléfono. Pulsé responder. Escribí. Confirmo ejecución total según lo instruido. Vigencia inmediata. Excepciones. Nómina operativa y gastos críticos de salud. Todo lo demás, en pausa hasta nuevo aviso. Revisé cada coma. Un correo mal escrito te hace perder un reino. Aclaré. Esta instrucción se emite conforme a las facultades vigentes y será ratificada por escrito en documento físico dentro de las 48 horas hábiles, con firma mancomunada de cofiduciaria alterna, según el numeral 7.2. La cofiduciaria alterna era una mujer cuyo apodo era la contadora invisible. No asistía a eventos, no jugaba golf, pero sabía multiplicar el tiempo. La había preparado para esta noche sin que supiera que era esta noche. Me detuve. Inspiré. En el espacio minúsculo entre el pecho y los hombros, esa zona donde se acumulan las palabras que uno decide no decir, sentí la quietud de una ciudad a punto de ver la primera nevada. No era venganza. La venganza es una pijama barata. Calienta un rato y luego da pena. Era administración del aire. Era recordarles que un apellido no es una orden permanente. Era decirle a Rafael Villaseñor, al hombre, más que al padre, que mi voz era mía. Inés, susurró Diego. ¿Estás segura? Miré a mi hermano como se mira a alguien a quien se ama más que al propio plan, y supe que la pregunta tenía menos que ver con el dinero que con la persona que yo sería después de apretar ese botón. Estoy segura. Dije. El teléfono vibró otra vez. 2152. Becerra. Recibido. A la espera de tu confirmación formal. Por canal seguro. Una lucecita azul titiló en la consola del coche como si celebrara. Afuera, el viento bajó 1 grado más, haciendo crujir los moños rojos de las coronas en las columnas del pórtico. Dentro del salón, la orquesta retomó un villancico. Pude imaginarlos, aplaudiendo otros chistes, cortando el lomo en salsa, de frutos rojos, reanudando la coreografía social que siempre reanuda. Rafael, con su copa alzada, convencido de que su palabra es una ley marcial que no caduca. María Fernanda, cruzando brazos y piernas como quien se envuelve en papel de regalo. Sofía, fingiendo que nada. Los directores, contando mentalmente sus bonos. No sabían nada, y ese no saber era el borde del abismo. Apoyé el pulgar sobre la pantalla. El cristal estaba frío y exacto. Respiré. Recordé el moño de mi madre, los triángulos de las servilletas, la caja fuerte, la firma. Releí. Confirmo ejecución total. El dedo tembló, no de duda, sino de estatura. Y entonces, con la misma serenidad con la que uno cierra una puerta para que no entre el polvo, presioné enviar. El teléfono hizo un sonido pequeño, una especie de tac, que, en mi cabeza, sonó como una campana de iglesia dando una sola vez. La notificación cambió. 2153. Becerra. Ejecutado. Pagos extraordinarios suspendidos. Seguimiento en 0830. Otra más. 2153. Tesorería. Interno. Cambio de instrucción. Sistema marca bandera. Y otra. 2154. Fundación. Dígitos. De seguridad aceptados. Dispersión en pausa. Diego me miró con una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué hiciste? Me giré hacia él. La respuesta se formó sola, nítida y limpia, con la contundencia de un acto que llevaba meses pidiéndome nacer. Suspendí todos los pagos. Capítulo 2. La respiración del acero él.
Silencio después del tac. Fue un animal manso en el interior del coche. Afuera, el viento movía las guirnaldas como si alguien soplara sobre un tablero de ajedrez, y sin embargo, todo seguía en su sitio. Diego tenía las manos entrelazadas y los nudillos blancos. Se le marcaban las venas con un pulso que, por un segundo, se sincronizó con mi propio corazón. Uno aprende a reconocer la música de los precipicios. Es una nota grave, sostenida, que no amenaza, avisa. La pantalla mostró nuevos parpadeos. 1:55. Tesorería interna. Sistema cambió etiqueta. De eventos y relaciones públicas. A retenido. Revisión contingente. 21:55. Fundación Esperanza Natural. Pausa confirmada. Requiere firma mancomunada para reactivar. 21:56. Becerra. Privado. Notificación de alerta enviada a oficial de cumplimiento. Llamada en curso con CFO Arriaga. Arriaga. Repetí, en voz baja, para medir el peso de ese apellido en el aire. Diego me miró, expectante. CFO, expliqué. Es el primero que intentará apagar el fuego. Llamará al banco, al jurídico, a quien haga falta. Lo que no entienden, todavía, es que esto no es un incendio. Es una válvula. El golpe en el cristal del lado del conductor fue más suave que el anterior, casi respetuoso. Ortega inclinó la cabeza. Yo bajé la ventana apenas lo suficiente para que cupiera su voz. El señor Villaseñor pide verla en la sala Balmoral, dijo. Privado. La sala Balmoral era el cuarto de guerra del Club Pórtico. Madera oscura, muros con fotografías de 1970, presidentes de comités, esos sillones bajos que invitan a creer que todo es reversible. Miré a Diego. ¿Quieres venir? Negó. Su lealtad suele ser valiente, pero inteligente. Me quedo aquí. Si necesitas que entre, mando un mensaje y voy, respondió, tocándose el bolsillo interno del saco como quien confirma la existencia de un talismán. Era su valentía. Si alguien te pregunta, di la verdad. No sabes nada, le dije, y él asintió con la solemnidad de quien entiende que la verdad, a veces, también es un arma. Cerré la ventana. Salí del coche. El frío me golpeó como un vaso de agua sobre la nuca. Caminé de vuelta por el pórtico, flanqueada por columnas con coronas rojas. Los zapatos hicieron un sonido diminuto en el mármol, y pensé en lo extraordinario que es oír los propios pasos en medio de un tumulto invisible. Ortega abrió la puerta lateral, la que conduce a los pasillos de servicio. Preferí esa ruta a la entrada principal. Los héroes improvisados eligen la alfombra roja, las estrategas, el pasillo donde huele a café frío y a barniz. Cruzamos junto, a una mesa donde 2 meseros contaban copas. Escuché, sin querer, cómo el encargado de barra decía por teléfono: «Sí, la garantía está en hold. Señora, yo no puedo liberar... Sí, ya pasé otra vez. Marca retención». No sonreí. El universo tiene formas torpes de anunciar que te está siguiendo el ritmo. La puerta de la sala Balmoral se abrió apenas con un clic, como si respetara que las batallas se anuncian bajito. Adentro, la madera guardaba el olor de décadas de 1900 puros y decisiones. Estaban papá, de pie, con las manos en el respaldo de una silla. María Fernanda sentada a su derecha, con la espalda recta como una estatua. Arriaga, el CFO, con el teléfono aún caliente en la mano. Nájera, el director jurídico, con una carpeta negra y el gesto húmedo de quien suda sin permiso. Y 2 consejeros, Lobo, operaciones, y Arancibia, compras. Hombres con trajes tan correctos que eran casi un uniforme de disculpa. «Cierra», ordenó papá sin saludar. Obedecí, con el mismo tono con el que a veces se le obedece a un juez. No por sumisión, por respeto al ritual. «¿Qué hiciste?», preguntó, pero no era una pregunta. Era una acusación con hambre. Respiré. Mi voz debía conservar la temperatura de un quirófano. «Ejercí una facultad», respondí. «La misma que está prevista en el fideicomiso Don 739 AL y en el suplemento de operación de la Fundación,
Cláusulas 9.4 y 14 bis. Suspensión temporal de desembolsos extraordinarios y no vinculados a nómina. Vigencia inmediata. Anuncio de ratificación en 48 horas hábiles. Firma mancomunada con cofiduciaria alterna. Excepciones: salud y nómina operativa. Cito textualmente: en caso de duda razonable sobre origen, destino o proporcionalidad del gasto, la presidenta del Comité de Beneficiarios podrá instruir la pausa de dispersión hasta agotar aclaraciones. Está en el acta del 14 de junio, protocolo 18.403, folio 72 a 83. Nájera fue el primero en parpadear. Los hiatos de la ley se delatan en los ojos. Eso es para donativos, balbuceó. No para proveedores del grupo. Lea, dije, acercándole una copia impresa que saqué de mi clutch, doblada con precisión quirúrgica. Punto 14 bis. Inciso C. Se considera extraordinario todo desembolso que no corresponda a compromisos de nómina, seguridad industrial, obligaciones fiscales o de salud, aunque provenga de cuentas espejo u organismos satélites vinculados a la responsabilidad social de la corporación. La fundación es la palabra elegante que ustedes usan para caja chica grande. Hoy, esa caja tiene tapa. Arriaga carraspeó, buscando el tono que usan los hombres cuando quieren explicar que una puerta abierta no significa salida. Inés, comenzó con su voz de cátedra. Los pagos de proveedores Q4 están en preparación. Hay créditos de materiales, fletes, empaques. Si detenemos las corridas, las líneas de suministro se nos encapan en la primera semana de enero. No es el momento. Nunca lo es. Dije. Por eso lo es. Papá golpeó el respaldo de la silla, no con violencia, con esa precisión seca que usa cuando quiere recordar que el mueble es suyo. No vas a venir a poner en ridículo a tu familia delante de todos nuestros socios, dijo. Ya causaste un escándalo. Ortega me informa que en Barra están preguntando por la garantía. ¿Tú hiciste eso? La terminal está reportando un hold. Rafael. Intervino Arriaga, mirando su pantalla. La etiqueta del plástico, eventos. RP cambió automáticamente a retenido revisión contingente. Es un protocolo bancario cuando hay alerta de cumplimiento. Ya hablé con Becerra. Dicen que recibieron instrucción de la presidenta del comité y que, según los papeles que tienen, esa firma es requisito para cualquier autorización extraordinaria de cierre de año. Textual. No podemos liberar sin la misma firma que suspendió, salvo orden judicial o acta del Consejo con quórum y notario que revoque la cláusula. María Fernanda se inclinó hacia adelante, como si por fin fuera a participar del mundo. Su perfume invadió el aire con una agresividad azucarada. ¿Y quién es esa cofiduciaria alterna?, preguntó, subrayando el esa, como si oliera a plebeya. Irene Solorzano, respondí. Contadora pública. No viene a eventos, no necesita, sabe sumar, y firmará conmigo en 24 horas. Solórzano. Repitió Arriaga, mirando al techo como quien busca un número de serie escrito en las vigas. Sí. Ella ha firmado pólizas de segunda revisión. Es discreta. Papá me sostuvo la mirada. Y en ese espejo vi al hombre que me enseñó a atarme las agujetas y al que me quitó las llaves del coche el día que llegué a las 3 de la mañana con olor a libertad. No sabía cuál de los dos estaba hablando. Tú no estás en esta empresa, dijo. Te dimos un lugar de respeto para que aprendieras, para que no te faltara nada. Y esto es una traición. Es una pausa. Lo corregí. A tu estilo, le dices lealtad. El mío se llama proporcionalidad. Y sí estoy en esta empresa, aunque te cueste. Estoy en la fundación. Estoy en los instrumentos que ustedes no leen, porque creen que son de utilería. Y estoy en Quintero Partners, con un 12% que no heredaste. Lo compré. Y trae una cláusula candado para gastos no operativos mayores a 500,000 pesos. Cualquier centavo que intentes disfrazar va a sonar como campana. Lobo soltó un suspiro, que se parecía al de un hombre que sabe la fecha de su propio examen. Arancibia ajustó el nudo de la corbata. ¿Qué quieres?, preguntó papá, sin moverse.
Apreté el clutch, no para proteger nada, para sentir que mis dedos todavía eran dedos. Transparencia. Una sesión extraordinaria del Consejo el 27 de diciembre. Auditoría de 3 partidas. Kits navideños, consultorías de imagen y relaciones públicas internacionales de los últimos 18 meses. Reporte por escrito de tesorería con flujo de caja real, no el PowerPoint dorado que le enseñan a los proveedores. Revisión de contratos con Dulsamar, SADCB y Lares Boutique Experience, la empresa del cuñado de María Fernanda, que se hace llamar productor de experiencias. Y finalmente, una regla. Ningún pago extraordinario sin mi firma hasta que terminemos. María Fernanda soltó una risa tan baja que fue más insulto que sonido. Dulsamar son canastas con productos orgánicos y artesanales para los trabajadores. Querida, dijo. Amor, buen gusto, generosidad, cosas de las que tú careces. 50.000 canastas a un costo unitario de 1.260. Respondí sin mirarla. En mercado abierto cuestan 630. El doble. Facturas trianguladas entre Dulsamar y Lares. Entregas reportadas un día festivo en la bodega de Apodaca, con una guía de mensajería que jamás cruzó el arco de seguridad. Tengo fotos. Y tengo nombres. No vine a pelear por una etiqueta. Vine a ajustar el aire. Nájera, el jurídico, abrió la carpeta y trajo, como un mago torpe, un documento. El Consejo puede removerla del comité, dijo. Si hay causa. Con 2/3 del quórum, respondí. Y una convocatoria formal con 48 horas hábiles. Orden del día específica y fedatario presente. Hoy es 23. Mañana 24. Pasado 25. Fiestas. La primera hora hábil es el 26. Si quieren intentarlo, los espero. Mientras tanto, respiramos a mi ritmo. El teléfono de Arriaga vibró con una insistencia, como de mosquito con doctorado. Es Becerra, anunció activando el altavoz. Oficial de cumplimiento. Buenas noches. Entró una voz de mujer, seca y respetuosa. Confirmo recepción de instrucción de suspensión por parte de la señora Villaseñor Quintero. Verificamos facultades, firma, OTP y patrón biométrico. La instrucción es válida y ejecutada. Para reversa, requerimos contraorden con las mismas firmas o resolución del Consejo confedatario. Por protocolo, hemos marcado tarjetas y plásticos vinculados a eventos, como en revisión. Quedo a disposición. ¿Puede liberar la garantía de barra y extras del evento en curso? Preguntó Arriaga, más por obligación que por esperanza. Si la instrucción original los incluye como extraordinarios, no, respondió la voz. A menos que la señora Villaseñor Quintero indique lo contrario. 4 pares de ojos cayeron sobre mí como reflectores. Uno aprende a amar la luz cuando decide no temerle. No, dije. Papá dio un paso, no hacia mí, hacia el concepto de mí. ¿Qué ganaste con esto?, preguntó. ¿Humillarme? ¿Arruinar una noche? Pensé en los moños de mi madre, en el filo de su voz cuando decía, no negocies lo que te sostiene. Pensé en Diego mordiéndose las uñas en el coche, en Sofía con su rímel perfecto sosteniendo, quién sabe cómo, un mundo de papel. Pensé en mí, con 16, en la planta norte, aprendiendo a estacionar entre 2 camionetas negras como si eso fuera un examen de vida. Y luego hablé. Ganamos tiempo, dije. Y el tiempo, Rafael, es un activo. Ustedes lo gastaron en 1900. Aplausos. Yo lo invertí en cláusulas. La puerta se entreabrió con un toque tímido. Era el gerente del club, con un chaleco demasiado apretado para su preocupación. Disculpen la interrupción, señor Villaseñor, dijo. La terminal marcó retención en la garantía adicional. Necesitamos una forma de pago alternativa para mantener el servicio de bebidas y la extensión de horario. Tenemos ya 2 barras en consumo abierto y la orquesta en overtime. Sin garantía, estamos obligados a cerrar barra a las 22:30. El reloj de la sala Balmoral marcaba las 22:08. En el salón, a través de la puerta,
Se filtró el inicio de un villancico con metales y gusto caro. Papá apretó la mandíbula. Miró a Arriaga. Arriaga miró su teléfono. María Fernanda me miró a mí, con esa mezcla de odio y fascinación que a veces despierta un espejo donde uno sale feo. «Yo no voy a pagar un centavo», dijo papá. «Esto es un club, un evento institucional. No soy un particular. Llama a Becerra de nuevo. Diles que por orden mía...» «Ya escuchó, señor», interrumpió la voz desde el altavoz, con la cortesía quirúrgica de quien sabe que un no también puede salvar vidas. «No es una cuestión de jerarquías personales, es de documentos. Necesito la misma firma que suspendió para liberar. Procedimiento de cumplimiento. Lo sentimos». El gerente tragó saliva, mirando mis manos como si de ahí fuera a salir una tarjeta que resolviera el mundo. «Señorita», aventuró. «Si usted autoriza, seguimos. Es por el servicio. Los meseros, la orquesta...» «Los meseros van a cobrar su nómina», dije. «Eso está garantizado, y la orquesta tiene un contrato. Si hay penalización por cierre, la asumirán quienes firmaron las condiciones». No vine a cerrar la barra. Vine a abrir ventanas. María Fernanda soltó un «por favor» tan tenso que casi cortó el aire. «Deja de hablar como un folleto de autoayuda y di lo que quieres», exigió. «Siempre quisiste esto, robarte la Navidad. Felicidades». Me acerqué a la mesa. Saqué del clutch un sobrecrema con una pestaña roja. Lo dejé frente a papá. No era teatralidad, era logística. «Citatorio», dije. «Sesión extraordinaria del Consejo. 27 de diciembre. 08:30. Planta Norte, Sala de Juntas, Hidalgo. Orden del día. Auditoría inmediata de partidas. Revisión de contratos Dulzamar y Lares. Estatus de flujos y pasivos contingentes. Ratificación de la presidenta del comité. De beneficiarios. Y, si quieren, evaluación de mi permanencia. Notario 162. Licán Valdés. Confirmado. Firmas de recepción al dorso. Papá no tocó el sobre. No es un hombre de aceptar papeles cuando los trae la hija equivocada. Lobo, en cambio, lo tomó como quien levanta un animal dormido. «Esto es formal», dijo leyendo. «Protocolo 24, acta previa de junio». «Está bien armado, Rafael». El teléfono de Arriaga vibró otra vez. Mostró la pantalla con una mueca. Tesorería. Escenario. Si no se paga extensión, bar cierra en 20 minutos. Proveedores preguntan. Por depósito de 26. Otra. Protocolo de proveedores. 2 mensajes de ¿se retrasará pago? La respiración de acero del sistema comenzaba a oírse como un rumor de maquinaria bajo el piso. «Se está corriendo la voz», dijo Arriaga, y esa frase, tan simple, cayó como una moneda que revela la profundidad del pozo. Yo quería que se corriera, no por venganza, por pedagogía. El poder, para aprender, necesita oídos. Papá se acercó un paso. Vi la sombra de su barba peinarse bajo la luz cálida. Reconocí la furia entera, pero también el cálculo. Los hombres como él no tiran mesas, ajustan ruedas. «Te doy una condición», dijo. «Levantas la suspensión hoy y el 27 nos sentamos. Si no, vetaré a Quintero Partners en todas las licitaciones internas y te cierro cada puerta que lleve mi apellido. No puedes vetar a quien ya firmó un convenio de suministro a tasa flotante con derecho de preferencia». Respondí sin elevar la voz. «Quintero Partners no vende productos. Sostiene líneas de crédito de proveedores secundarios. Si cierras puertas, cierras flujo. Si cierras flujo, revientan tus tiempos de entrega. Si revientan, te quedas sin bonos. Es sencillo». Nájera intentó una última maniobra. «Podemos pedir una medida cautelar», propuso. «Juez de distrito. Mañana a primera hora». «Mañana es 24», recordé. «Los juzgados duermen, y para el 26 ya estaremos en sesión. Si quieren litigar, litiguemos. Traje zapatos cómodos».
El golpe en la puerta fue distinto, apremiante, como un tambor pequeño. El gerente volvió a asomar la cabeza. «Señor», dijo. «Perdón, tuvimos que cerrar una barra. La otra aguanta 15 minutos. La orquesta pregunta si hay extensión o si se retira al terminar la pieza». Se hizo un silencio nuevo. No era miedo, era adaptación. «Vayan al salón», ordenó papá a Lobo y Arancibia. «Entretenidos, brindis, lo que sea. Mantengan la música». Los dos salieron, con la postura de quienes han sido entrenados para sonreír, incluso al borde de un puente sin barandal. Me giré hacia la puerta. Ya no era una sala de madera, era un pasillo hacia una escena. «¿A dónde vas?», preguntó papá. «A respirar», contesté. «Con ellos». «No te atrevas a subir al estrado», amenazó, suave. Me detuve. Lo miré. En su mirada había algo que durante años confundí con amor y que hoy reconocía mejor como necesidad de obediencia. Uno también aprende a ponerle nombre a los afectos defectuosos. «Te invito», dije. «Ven, escucha, no voy a humillarte. Te vas a humillar solo si decides pelear contra el aire». Abrí la puerta. El pasillo devolvió la vibración de la orquesta como una corriente eléctrica. Ortega estaba a unos metros, escoltando el movimiento de platos con la discreción de un santo sin culto. Me siguió con la mirada, preguntándome con las cejas si todo estaba bajo control. Le respondí con un gesto mínimo. Al llegar al borde del salón, los sonidos se hicieron tridimensionales. Risas, sillas, un villancico que parecía un himno nacional, copas que chocaban con amabilidad programada. En el estrado, el maestro de ceremonias sostenía unas tarjetas con nombres. Su sonrisa era de catálogo, como si también tuviera cláusulas. «Brindis del fundador», decía la pantalla detrás, en tipografía dorada. La barra de la derecha estaba recién cerrada. Una hilera de botellas inmóviles parecía un desfile detenido por el semáforo. Caminé hacia la consola del sonidista. El hombre se ajustó los audífonos, nervioso. «¿Podemos silenciar la orquesta 30 segundos al final de la pieza?», pregunté. «Necesito el micrófono del atril. Es importante». «Necesito autorización del señor Villaseñor», susurró, mirando hacia la sala Balmoral, como si desde ahí le fueran a enviar un rayo verde de aprobación. «La tienes», dije, y no mentí. La tenía de la parte del apellido que va con Quintero, y que esta noche estaba respirando. La pieza terminó, con un acorde largo. El sonidista me tendió el micrófono del atril con manos que temblaban un poco. Papá apareció por el lateral en ese mismo instante, con la sonrisa corporativa recomponiéndose en su rostro como yeso fresco. María Fernanda lo seguía, lívida. Yo subí los 2 escalones del estrado. La madera hizo un pequeño gemido bajo mis tacones. Me puse frente al atril. Al otro lado del salón, vi a Diego de pie junto a la puerta, con los labios apretados y el rostro de quien está a punto de memorizar una escena para toda la vida. Sofía, a unos metros de mamá postiza, se había quedado, con el vaso a medio camino de la boca. Por primera vez en años, su maquillaje no la protegía de nada. Apreté el botón del micrófono. La luz roja se encendió. El salón obedeció con una obediencia casi religiosa. El murmullo bajó 1 grado. La orquesta se recogió. Alguien dejó caer un cubierto. Las lámparas de cristal esperaron. «Señoras y señores», dije, con una voz que no me conocía y que, sin embargo, me pertenecía. «Les pido 30 segundos». El murmullo intentó recomponerse y desistió. Rafael Villaseñor dio un paso hacia el estrado. Yo continué. «Esta noche», proseguí, «además de brindar, vamos a respirar. Y para respirar, hay que decir algo que durante años no hemos dicho en voz alta». Sentí, a la altura de las costillas, ese cosquilleo limpio que antecede al salto al agua. Vi a Becerra parpadear en mi pantalla con un nuevo mensaje que no abrí.
Vi al gerente del club hacer una seña al fondo, indicando que la segunda barra estaba a punto de cerrar. Vi a los consejeros detener el gesto con el que se acomodan la corbata. Y vi, sobre todo, a papá, inmóvil, aprendiendo o resistiendo. No supe cuál. Rafael, dije, y el nombre hizo el trabajo de un bisturí. Esto no es un pleito. Es una lectura. Tomé del atril el sobre crema que había vuelto a mí como boomerang de protocolo. Lo elevé apenas, lo suficiente para que lo vieran las primeras filas. En la esquina superior se leía, nítido, citatorio, sesión extraordinaria del Consejo, 27 de diciembre, 08:30. Y empieza, añadí, con esta pregunta que te haré ahora, frente a todos. ¿Vas a acompañarme a abrir las cuentas? ¿O prefieres que las abra yo sola? El salón contuvo la respiración. La luz roja del micrófono ardía como una brasa. Capítulo 3. El eco de los testigos, el murmullo se volvió oleaje. Los invitados, confundidos, alzaban las cejas o se inclinaban hacia el vecino para preguntar qué estaba pasando. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos, otros sonreían incómodos como si aplaudir pudiera disipar el frío en el ambiente. Yo sostenía el sobre en alto, como un faro, mientras sentía cómo el calor de las lámparas de cristal se mezclaba con el sudor invisible que bajaba por la espalda de mi padre. Entonces, Rafael, repetí, ¿abrimos juntos o lo hago? ¿Yo sola? La tensión se estiró como un hilo de piano. Papá dio un paso al frente, pero no habló. María Fernanda, nerviosa, le tomó el brazo. Su sonrisa forzada parecía más un rictus de dolor que un gesto social. Sofía apretaba su copa, de vino hasta el borde del derrame, y Diego, mi hermano, me miraba fijo desde la puerta, como si con su mirada me dijera, no vuelvas atrás. El maestro de ceremonias, perdido, se acercó al micrófono con una tarjeta en la mano, pero yo levanté un dedo. No lo necesitaba. El salón entero esperaba mi siguiente palabra. Queridos invitados, dije modulando la voz con la calma de quien ha ensayado siglos. Esta familia ha presumido siempre de grandeza, de generosidad y de unidad. Pero hoy, ante ustedes, quiero contar algo que normalmente se esconde entre cuentas y contratos. Algo que explica por qué, justo ahora, las barras del salón están cerradas y el club está exigiendo garantías que nadie puede entregar. Un murmullo de asombro cruzó las mesas. Escuché una frase. ¿Qué dijo? ¿Las barras cerradas? Otra. Yo vi que ya no servían copas. Sí, escucharon bien, proseguí. La garantía de este evento está retenida porque, hace 20 minutos, decidí suspender todos los pagos extraordinarios del grupo. Todos. Incluyendo los cheques de relaciones públicas, las facturas infladas de supuestas canastas navideñas y los contratos millonarios con empresas fantasmas. No se preocupen por los trabajadores, sus sueldos están seguros. Tampoco por los proveedores honestos, sus pagos se liberarán. Pero el dinero que desaparecía en bolsillos privados, ese, por ahora, ha dejado de respirar. Un silencio eléctrico se apoderó del salón. Los invitados intercambiaron miradas, incrédulas. Algunos, los más veteranos, sonrieron discretamente. Sabían que esas canastas y consultorías nunca olieron a transparencia. Un director levantó el teléfono, quizá para llamar a alguien. Otro lo guardó de inmediato, como si comprendiera que estaba presenciando historia, no un simple chisme. Papá intentó recuperar el control, caminó hacia el estrado y se colocó a mi lado. Su voz salió firme, pero cargada de furia. Esto es un ataque a la familia, a la empresa. No escuchen a Inés, está manipulando una cláusula menor para hacer un espectáculo. Pero antes de que pudiera continuar, un hombre delgado, de traje gris, se levantó desde la mesa de proveedores. Era Rodríguez, representante de uno de los bancos acreedores. Se aclaró la garganta y habló con autoridad. Con todo respeto, señor Villaseñor, acabo de recibir en mi correo la notificación de suspensión firmada por la señora Inés Villaseñor. Quintero.
El documento es legítimo. El banco lo validó con OTP y patrón biométrico. Hasta que no haya contraorden, ningún pago saldrá. Ni uno. Un murmullo de confirmación recorrió el salón como una ola. Otro invitado, del área de logística, levantó la voz. Yo también recibí el aviso. Es oficial. La instrucción ya está ejecutada. El color se le fue a la cara a María Fernanda. Sofía bajó la mirada, incrédula. Papá apretó la mandíbula, pero no replicó. Lo habían desnudado frente a todos. Ya no era su palabra contra la mía, era el banco confirmando la autenticidad de mi prueba. Gracias, señor Rodríguez, respondí, tomando de nuevo el micrófono. Esa era la validación que necesitábamos. Ya no soy solo yo. Son las instituciones que resguardan el dinero de todos ustedes. Y ahora, frente a todos, le reitero la invitación a mi padre. ¿Abrimos juntos o lo hago sola? El silencio se convirtió en expectación. El salón entero contenía la respiración. Los aplausos aún no llegaban, pero ya los sentía agazapados, listos para irrumpir en cualquier instante. Papá me miraba, sin saber si gritar o rendirse, cuando el gerente del club apareció de nuevo en la entrada, pálido y sudoroso. «Señores», dijo con voz quebrada, «la segunda barra acaba de cerrar». El eco de esa frase se extendió como un trueno. Todos los ojos se giraron hacia mi padre. Él respiró hondo, intentando recomponerse. Yo, con el sobre todavía en alto, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 4. La fractura del brindis, el eco de la frase del gerente. La segunda barra acaba de cerrar. Atravesó el salón como un cuchillo en medio de un banquete. Cientos de cabezas se giraron al unísono, buscando respuestas en los gestos de mi padre. Rafael Villaseñor, el patriarca acostumbrado a manejar crisis con sonrisas ensayadas y apretones de mano firmes, estaba de pie, rígido, con la mandíbula contraída. Esa era la primera vez en mi vida que lo vi sin un libreto. Los invitados cuchicheaban, unos con disgusto, otros con morbo. Algunos proveedores levantaban sus teléfonos, redactando mensajes frenéticos a sus oficinas. Los directores ejecutivos intercambiaban miradas cargadas de electricidad. Sabían que el problema no era el vino, sino el flujo de efectivo. Y yo, con el micrófono aún encendido y el sobre en la mano, observaba el derrumbe lento de una fachada que durante décadas había parecido indestructible. «Esto no puede quedarse así», dijo un hombre en la mesa 8, alzando la voz con la naturalidad del que ha pagado por estar ahí. «Necesitamos una explicación clara, don Rafael». La presión se acumulaba. Papá respiró hondo, ajustó el nudo de su corbata y sonrió. Esa sonrisa tensa que solo los que lo conocíamos sabíamos identificar como un disfraz. «Queridos amigos», empezó, tomando el micrófono con decisión. «Esta es una confusión temporal, un tecnicismo bancario que resolveremos en minutos. Les prometo que la barra volverá a abrir y que la celebración continuará como merece esta familia». Pero antes de que pudiera avanzar, una notificación brillante apareció en mi pantalla. 22:15. Tesorería. Grupo Villaseñor. Alerta. Proveedores principales. Translog. Empaques Lira. Químicos del Norte. Exigen confirmación de pagos. Si no hay dispersión programada, retendrán. Entregas de enero. Estado. Crítico. Yo alcé el teléfono para que la luz azul iluminara mi rostro, y el público pudo ver que la versión oficial de papá acababa de morir en mis manos. «No es un tecnicismo», interrumpí. «Es una suspensión legítima, y no afecta a quienes trabajan de verdad. Nómina y salud están asegurados. A quienes afecta es a los contratos inflados, a los proveedores fantasmas y a las facturas maquilladas». Murmullo de aprobación recorrió varias mesas. Algunos trabajadores invitados, jefes de planta, supervisores, asintieron con una sonrisa contenida, como si por fin alguien hubiera dicho lo que ellos susurraban en pasillos. Papá me arrebató el micrófono con brusquedad. «Basta», tronó su voz.
No voy a permitir que uses esta fiesta para difamar el nombre Villaseñor. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sofía, mi hermana menor, la misma que siempre se mantenía impecable y distante, se puso de pie en su mesa. Con voz temblorosa pero audible dijo: «Papá, lo que dice Inés es cierto. Yo vi las facturas de Dulzamar. Yo estuve en la oficina de María Fernanda cuando se firmaron. Eran falsas». El salón explotó en murmullos, unos de incredulidad, otros de indignación. Papá giró hacia Sofía con una mezcla de furia y desconcierto. María Fernanda, lívida, le apretó el brazo intentando silenciarla, pero Sofía continuó: «No me mires así, papá. Tú lo sabes. Yo lo callé por miedo, pero ella tiene razón». Los aplausos surgieron espontáneamente desde una esquina del salón, tímidos, al inicio, pero creciendo como un incendio. No eran aplausos de celebración, sino de valentía. A la confesión de Sofía, al golpe de mi suspensión, a la evidencia que empezaba a florecer en público. Papá golpeó el atril con la palma abierta, intentando recuperar el mando. «Esto no es una asamblea. Esto es una fiesta de Navidad». «Y justo por eso», repliqué, recuperando el micrófono. «La verdad debía salir en este escenario, porque aquí están todos. Socios, proveedores, empleados, amigos. Los testigos que la historia necesita». El gerente del club volvió a aparecer, pálido, con la voz entrecortada. «Señores, debo insistir. Sin garantía, estamos obligados a cerrar completamente el servicio en 5 minutos. La orquesta ya anunció que se retirará si no se cubre el overtime». Los invitados comenzaron a ponerse de pie, algunos indignados, otros curiosos. La perfección navideña se derrumbaba como un decorado de cartón mojado, y yo supe, con absoluta claridad, que el verdadero escenario apenas se estaba montando. Porque lo que había empezado como un acto de humillación pública contra mí se había transformado en una asamblea involuntaria, en un tribunal improvisado, en el principio de una guerra abierta, donde ya nada podía volver a guardarse bajo el mantel. La pregunta que flotaba, como un dardo suspendido en el aire, era simple y brutal. ¿Quién más se atrevería a hablar ahora que el silencio había sido roto? Capítulo 5. Los secretos de la sala cerrada. El salón ya no era un festejo, era un tribunal. Los villancicos murieron entre murmullos y el sonido metálico de copas abandonadas a la mitad. Las guirnaldas que horas antes parecían símbolos de abundancia, ahora colgaban como telarañas incómodas sobre un escenario desmoronado. Y en ese caos ordenado, mi padre buscaba recomponer el poder que siempre había considerado suyo por derecho divino. «Esto se acabó», dijo Rafael, intentando proyectar autoridad. «El evento termina aquí. Todos a sus casas». Algunos obedecieron al instante, sobre todo los que vivían de contratos demasiado frágiles para arriesgarse a tomar partido. Pero otros permanecieron en sus mesas, expectantes, como espectadores de una obra cuya trama todavía no había alcanzado su clímax. Fue entonces cuando apareció Ortega, el jefe de seguridad, abriéndose paso con discreción hasta el estrado. Se inclinó hacia mí, sin ocultar que todos lo vieran. «Señorita Inés», susurró con voz grave, «hay periodistas afuera. Alguien les avisó». Papá endureció el gesto. «¡Tú!», le espetó a Ortega. «¿Quién te dio permiso de hablar?». Ortega no respondió. Sus ojos, fieles y cansados, se mantuvieron en los míos, esperando instrucciones. Lo entendí al instante. El círculo se cerraba. Ya no era un asunto familiar, ni corporativo, ni siquiera financiero. Era público, y lo público nunca se devuelve a la caja. «Déjalos pasar», ordené, con la calma que en otra vida hubiera confundido con locura. El rumor se volvió oleaje. Periodistas. Los invitados comenzaron a ponerse de pie con ansia nerviosa, algunos buscando salir, otros queriendo ser testigos de la historia que se iba a escribir en titulares.
Papá me arrebató el micrófono por tercera vez, y su voz tronó como un martillazo. Aquí no entrará nadie sin mi autorización. Esta es mi empresa, mi familia y mi nombre. La palabra mí retumbó como un eco vacío. El gerente del club, sudoroso, intentó mediar. Señor Villaseñor, los reporteros ya están en el vestíbulo. No podemos retenerlos más sin orden. Judicial. La tensión se hizo insoportable. Fue entonces cuando Diego, desde la puerta, levantó la voz. Nunca antes había hablado en público. Siempre había sido el hijo silencioso, el que observaba desde la sombra. Papá, dijo, y el temblor de su voz fue la grieta exacta que quebró la muralla. Mamá también sabía. El salón se congeló. ¿Qué estás diciendo?, rugió Rafael, girando hacia él con los ojos abiertos de incredulidad. Que mamá, antes de morir, me mostró documentos, continuó Diego ya sin temblar. Contratos falsos, transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Me pidió que los guardara, pero que nunca los usara, hasta que llegara el momento. Y creo que ese momento es ahora. El aire se volvió de plomo. Sofía se llevó las manos a la boca. María Fernanda palideció como una estatua rota. Yo me quedé inmóvil, sorprendida, aunque parte de mí siempre había sospechado que mamá, con su dulzura calculada, había previsto este instante. ¿Tienes esos documentos?, pregunté, con la voz firme de quien abre una puerta que sabe irreversible. Diego asintió. Están en la caja de seguridad del banco, a mi nombre. Los murmullos se transformaron en un rugido. Los directores, que hasta entonces se habían mantenido, en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos asintieron con gravedad. Otros miraron a mi padre con desconfianza abierta. Rafael intentó recuperar control. Mentira. Manipulación. Ese testamento de tu madre nunca existió. Pero el daño ya estaba hecho. El público había olido sangre. Los periodistas aguardaban en el vestíbulo con cámaras listas. Y mi hermano acababa de encender la mecha de la revelación, que pondría todo el imperio Villaseñor contra las cuerdas. Yo respiré hondo. Sabía que la próxima decisión marcaría la diferencia entre un escándalo efímero y un derrumbe irreversible. Y entonces dije, mirando a todos los presentes, en 3 días, el 27 de diciembre, esos documentos estarán sobre la mesa del Consejo, junto con las auditorías y las facturas falsas. Pero si ustedes quieren la verdad, la pueden tener esta misma noche. Un grito de asombro recorrió el salón. Las cámaras en el vestíbulo comenzaron a parpadear con flashes prematuros. Papá, pálido, dio un paso hacia mí, pero Ortega se interpuso con un gesto imperceptible. Por primera vez en su vida, eligió mi bando. Y en ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. O desataba la tormenta completa allí mismo, o la contenía hasta la sesión del Consejo. El filo de esa decisión era tan agudo que sentí cómo la respiración de todos dependía de mi próximo movimiento. Capítulo 6. La tormenta desatada, el aire del salón se volvió una masa densa, cargada de electricidad. Los invitados ya no eran espectadores, eran jurado, jueces y verdugos de un drama que había dejado de pertenecer solo a nuestra familia. Podía ver cómo algunos proveedores grababan con sus teléfonos, otros ya enviaban mensajes a sus oficinas. Caos en Grupo Villaseñor, hija mayor revela fraudes, pagos suspendidos. Diego se mantenía firme en la puerta, pálido pero resuelto, mientras Sofía temblaba en su silla, consciente de que había cruzado un límite que no tendría regreso. Papá, en cambio, se veía más grande que nunca, no por fuerza, sino por furia. Una furia que llenaba sus venas y lo hacía parecer un animal acorralado. «Inés, basta», gritó con voz ronca. «Vas a destruirnos a todos». Lo miré a los inmohentos ojos. No, Rafael. Yo no vine a destruir. Vine a limpiar. La mugre que escondiste bajo alfombras doradas ya salió a la luz. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Los periodistas entraron con cámaras y micrófonos, sus flashes estallando como relámpagos. El gerente del club, derrotado, no pudo detenerlos.
Una reportera se abrió paso hasta el estrado, su voz cortando el aire. ¿Es cierto que los pagos del grupo Villaseñor están suspendidos? ¿Quién tiene ahora el control de las cuentas? Papá intentó arrebatarme el micrófono, pero Ortega, con un movimiento seco, se interpuso entre él y yo. Por primera vez en décadas, alguien lo frenaba frente a testigos. Y eso fue un golpe aún más duro que mis palabras. Respiré hondo y hablé con la claridad de quien se sabe respaldada por documentos, cláusulas y sangre. Sí, yo ordené la suspensión de todos los pagos extraordinarios. Lo hice como presidenta del comité de beneficiarios del fideicomiso que sostiene a este grupo. Y lo hice porque durante años hemos financiado lujos personales, disfrazados de donativos y consultorías. Los flashes se multiplicaron. Los murmullos se transformaron en un rugido. Los empleados de menor rango, que antes habían observado con miedo, ahora asentían. Algunos incluso aplaudían tímidamente. Arriaga, el CFO, alzó la voz, desesperado. Señorita Inés, con todo respeto, si esta información se publica ahora, la confianza de los bancos se va a desplomar. Los créditos de enero pueden retirarse y la empresa sobrevivirá a la verdad. Lo interrumpí. Lo que no sobrevivirá es seguir sosteniendo los vicios de unos cuantos. María Fernanda, lívida, se levantó de su asiento y caminó hasta el estrado. Su perfume, denso y empalagoso, parecía un último intento de imponerse. «Eres una víbora», me escupió, sin máscara de cortesía. «Todo esto es por envidia, porque yo ocupé el lugar de tu madre». El salón se estremeció. Yo bajé el micrófono lentamente y la miré con la calma que se reserva para los verdugos que no saben que ya están vencidos. «No, María Fernanda, esto no es envidia, esto es justicia». Un silencio brutal se impuso. Y entonces Diego, con voz clara, lanzó la estocada final. «Yo tengo los documentos que mamá guardó. Si alguien duda, el 27 estarán sobre la mesa del consejo. Y si intentan callarnos antes, ya hay copias en manos de un notario». La conmoción fue total. Algunos aplaudieron, otros gritaron, los periodistas levantaban sus micrófonos en alto. Papá se desplomó en la silla del estrado, con el rostro gris, comprendiendo que la batalla que pensó que era mía se había convertido en un juicio colectivo. Y yo, con el micrófono en mano, pronuncié las palabras que marcarían la diferencia entre un simple escándalo y un punto de no retorno. Se acabó el tiempo del silencio. Hoy respiramos con aire limpio. El estruendo de aplausos y gritos fue inmediato, desgarrador, como un trueno en pleno invierno. Pero debajo de ese ruido, yo sabía que lo peor aún estaba por venir, porque un imperio no se derrumba sin contraatacar. Capítulo 7. El juicio del 27, el eco de aquella noche no se apagó con los aplausos. Al contrario, se multiplicó. Durante los días siguientes, cada periódico, cada portal digital, cada noticiario repitió las imágenes de la fiesta navideña convertida en tribunal. El video donde yo, con el sobre en alto, interpelaba a mi padre, se volvió viral. Algunos lo llamaron el motín de Navidad, otros la rebelión de la hija. Para mí, era simplemente el precio de la verdad. Los 3 días hasta el 27 de diciembre fueron una guerra silenciosa. Papá se atrincheró en su despacho, rodeado de abogados que entraban y salían como soldados con órdenes urgentes. María Fernanda no apareció en público. Su nombre circulaba en columnas de opinión junto con el de Dulzamar y Lares Boutique, las empresas fantasma que habían salido a la luz. Sofía se quedó a mi lado, más fuerte de lo que nunca la había visto. Había cruzado su Rubicón personal, y Diego se convirtió en guardián de los documentos de mamá. La caja de seguridad bajo su nombre se volvió un cofre sagrado. El amanecer del 27 llegó frío, con un cielo acerado que parecía presagiar tormenta. En la planta norte del grupo, la sala de juntas Hidalgo estaba preparada como para un veredicto histórico.
Un notario esperaba con sus protocolos abiertos, listo para certificar cada palabra. Los consejeros, vestidos de trajes oscuros, entraban con el rostro adusto, sabiendo que la neutralidad ya no era posible. Cuando papá llegó, lo hizo erguido, pero sus ojos lo delataban. Habían perdido el brillo de la omnipotencia. Se sentó, en la cabecera de la mesa, como siempre. Pero por primera vez, ese asiento parecía un trono oxidado. Yo llevé conmigo 3 carpetas, una con las facturas infladas de Dulzamar, otra con los contratos triangulados de Lares, y la tercera, la más pesada, con los documentos que Diego recuperó de la caja de seguridad. Eran papeles con la letra fina de mamá, subrayados, con notas al margen que decían cosas como «Cuidado con este monto» o «Este proveedor no existe». Era como si ella hubiera dejado migajas de pan para guiarnos hasta ese momento. El notario abrió la sesión. «Queda formalmente instalada la reunión extraordinaria del Consejo de Grupo Villaseñor», anunció. Punto único del orden del día. Revisión de contratos, auditoría inmediata y ratificación de facultades. Papá intentó hablar primero, con voz grave. «Señores, no permitamos que una escena desafortunada destruya décadas de esfuerzo. Este grupo es sólido, y lo que mi hija hizo fue un acto impulsivo que debe corregirse». Yo me puse de pie, apoyando mis manos sobre las carpetas. No fue un acto impulsivo. Fue el ejercicio de un derecho, y aquí están las pruebas. Abrí la primera carpeta. Las facturas mostraban compras de canastas navideñas con costos duplicados. La segunda revelaba contratos con Lares Boutique por consultorías de imagen, inexistentes. Y la tercera contenía transferencias a cuentas en Luxemburgo y Panamá, firmadas con apoderados que eran apenas nombres inventados. El murmullo de los consejeros fue inmediato. Lobo, el de operaciones, se levantó con el rostro rojo de indignación. «Esto es fraude», exclamó. «Nos han usado para lavar dinero». El notario asentía en silencio, tomando nota, certificando cada palabra. María Fernanda, que había entrado discretamente, no pudo contenerse. «Esos documentos son falsos. Todo es un montaje». Pero entonces, Sofía habló, con la voz firme que había descubierto en la fiesta. «No son falsos. Yo vi cuando se firmaron. Yo estaba allí». Los consejeros se giraron hacia papá. Él apretaba los puños sobre la mesa, resistiendo la presión de todas las miradas. Fue Arriaga, el CFO, quien terminó de hundirlo. Confirmo que varias de esas facturas pasaron por mi escritorio. Y aunque intenté cuestionarlas, recibí órdenes directas de proceder. Un silencio brutal cayó en la sala. El notario levantó la vista. Queda asentado que existen pruebas documentales y testimoniales de prácticas fraudulentas en la administración del grupo. Yo respiré hondo, y entonces presenté mi última carta. Una copia notariada del testamento de mamá, donde me nombraba cofiduciaria perpetua del fideicomiso. Ella lo previó todo, dije, y nos dejó las herramientas para proteger este legado. Los consejeros votaron. Uno por uno, levantaron la mano, ratificando mis facultades y convocando a una auditoría integral inmediata. La mayoría fue aplastante. Cuando el notario cerró el acta, mi padre ya no era el patriarca intocable. Era un hombre viejo, derrotado, por sus propios excesos. Me puse de pie y, mirando a todos, concluí: hoy, por fin, el apellido Villaseñor respira limpio. Los aplausos no fueron tímidos como en la fiesta. Fueron unánimes, sólidos, como martillos derrumbando un muro. Y yo comprendí que la verdadera victoria no era solo mía, sino de todos los que habían esperado demasiado tiempo para ver caer el velo. Pero dentro de mí quedaba un eco. ¿Qué haría mi padre ahora que el poder ya no estaba en sus manos? Capítulo 8. El peso de la libertad. El acta notarial cerró con un golpe seco, y ese sonido quedó grabado en mi memoria como el verdadero final de una era. En la sala de juntas, los consejeros se estrechaban las manos con solemnidad.
Algunos, aún incrédulos de lo que acababa de ocurrir. Rafael Villaseñor, el patriarca intocable, había perdido su trono frente a testigos, pruebas y la voluntad de quienes ya no estaban dispuestos a callar. Papá no habló más. Se levantó despacio, con la dignidad rota, y salió de la sala sin mirar a nadie. María Fernanda lo siguió como una sombra, pero sin la seguridad altiva que solía envolverla. En su lugar, arrastraba un silencio cargado de derrota. Y aunque parte de mí quería sentir compasión, lo único que pude reconocer fue alivio. La jaula de cristal que habían construido alrededor de todos nosotros se había resquebrajado. Cuando todo terminó, Diego se acercó a mí. Llevaba en las manos los documentos de mamá, ya certificados y sellados. Me los entregó como si fueran una antorcha. Cumplimos con ella, dijo. Lo abracé. Fue un abrazo distinto a todos los anteriores. Ya no éramos los hijos que crecieron bajo la sombra de un gigante, sino los herederos de una verdad que había esperado demasiado tiempo para salir. Sofía se unió al abrazo, con lágrimas discretas, pero con la firmeza de quien había elegido al fin un bando. Éramos 3 piezas dispersas que, de pronto, encajaban. Los días posteriores fueron una tormenta mediática. Titulares, entrevistas, debates en noticieros. Algunos nos llamaron valientes, otros nos acusaron de traidores, pero lo que nadie pudo negar fue que la historia de la familia Villaseñor ya no pertenecía solo a los Villaseñor. Pertenecía a todos los que habían sido testigos del derrumbe. El 31 de diciembre, una semana después del juicio, me encontré sola en el despacho de mamá. El sol de invierno entraba por la ventana iluminando las fotos familiares que aún colgaban en la pared. Cumpleaños, graduaciones, viajes, la vida antes del quiebre. Sobre el escritorio coloqué la copia del acta, notarial y el testamento de mamá. Me quedé mirándolos largo rato, hasta que comprendí el verdadero peso de lo que habíamos ganado. No se trataba solo de auditorías, de votos o de suspensiones de pagos. Se trataba de haber devuelto la respiración a una historia que llevaba demasiado tiempo asfixiada. Tomé una pluma y escribí en mi cuaderno: la libertad pesa más que la obediencia, pero es el único peso que no aplasta, sino que sostiene. Cerré el cuaderno. Miré mi reflejo en el cristal del ventanal y sonreí, no con soberbia, sino con certeza. Esa noche, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo, ya no brindé con miedo ni con la sensación de estar sentada en una mesa que no era mía. Brindé de pie, con mis hermanos a mi lado, con la memoria de mamá en el centro, y con la convicción de que jamás volvería a permitir que alguien decidiera por mí a quién debía servir mi silencio. El apellido Villaseñor ya no era un grillete, era un legado en reconstrucción, y yo, al fin, era dueña de mi propia voz. «Feliz año nuevo», susurré, levantando la copa hacia el cielo. Y por primera vez en mi vida, esas palabras no sonaron como un deseo, sino como una promesa cumplida. Querida oyente, querido oyente, lo que acabas de escuchar no es solo una historia de traiciones y caídas, sino un recordatorio, que la verdad, tarde o temprano, exige salir a la luz, que la dignidad no se negocia, y que el silencio, por muy cómodo que parezca, siempre es más caro que la libertad. Si alguna vez te encuentras frente a tu propio Rafael Villaseñor, recuerda esto: tu voz es tu patrimonio más grande. Úsala. Y si esta historia te conmovió, no olvides seguirnos, porque aún quedan muchas voces que necesitan ser escuchadas.